Buen día, buenas tardes, buenas noches. Vamos a continuar con el estudio analítico de la historia boliviana, empezando una nueva etapa de nuestra historia. Concluimos en la clase pasada conversando de la época de la dictadura, en la que la característica más importante y la que más marcó, digamos, ese periodo fue la pérdida del Estado de Derecho. Todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos fueron conculcados, estaban limitados, eran reprimidos, ¿no? Lo que equivalió a mucha gente en cárceles, fuera del país, y en el peor de los casos, torturado o muerto. Hoy en día vamos a gozar del paso de ese momento histórico de la dictadura a la democracia. Para quienes crean y gocen de la democracia, particularmente, y lo comentaré al final, no soy partidario de la democracia, pero ese es otro tema. Vamos a retornar a la democracia. Para eso me voy a hacer valer de unas diapositivas. Eh, pero para entender bien este tema, voy a dividirlo en tres partes. Esta primera parte, vamos a abarcar el periodo 1982 a 1989, desde que empieza el populismo de la de la Unidad Democrática Populista, anterior Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda, encabezado por Hernán Siles Suazo, a la rigurosidad del neoliberalismo, que es la propuesta que pone Víctor Paz Estenssoro con el MNR, con el Movimiento Nacionalista Revolucionario, aquel de la Revolución del 52, que como vamos a ver, una faceta totalmente opuesta y distinta a la que vimos en 1952. Tras 18 años de gobiernos dictatoriales, había una presión muy fuerte para que todos los países del continente, sobre todo los próximos a Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguay, Perú, Chile, volviesen o se reencauzaran nuevamente con la democracia. Similar situación es la que se generó aquí dentro del país. Había un agotamiento ya de la estructura social por la represión de la dictadura y sobre todo la economía empezó a tambalear a partir de la caída abrupta de los precios de los hidrocarburos que eran nuestra base de sustento económico. Además, que ya la COP, la Central Obrera Boliviana, clandestinamente y a través de ciertos grupos sociales, como por ejemplo las mujeres de los mineros, empezaron a hacer una presión especial, valiosa la actuación de las mujeres mineras, sobre todo a la cabeza de la dirigente Domitila Chungara, que tiene un libro por demás de triste y trágico, ¿no? Si me permiten hablar, se los recomiendo. Domitila Chungara, mujer de un líder indígena minero de Potosí, que narra la tragedia que le tocó vivir como minera, que provocó justamente la dictadura hacia su persona. Todo este ambiente no dio pie más que a que se aperture la posibilidad del retorno a la democracia, de tal suerte que el último presidente de la dictadura, Guido Vildoso, con una actitud mucho más flexible, más tolerante, la represión cesa, los conflictos sociales se calman un poco y decide convocar a elecciones dando un paso al costado y promoviendo la victoria de Hernán Siles Suazo, esta vez sí, materializada en su presidencia, la primera presidencia democrática de quien con justa razón legal y legítima era el presidente después de haber ganado dos veces elecciones y no haber entrado una sola vez al poder. En esta tercera elección por fin se lo deja asumir el mando del país. Vamos a hablar brevemente para ubicarnos en el contexto. ¿Qué cosa es democracia? Pongo aquí la imagen de la justicia como el eje rector. Si la justicia no funciona, no funciona nada. La democracia necesita sobre todo justicia. ¿Cuáles son sus características? Ustedes lo van a poder leer ya muy detenida y específicamente en el cuadro. Pueden hacerle pausa y leer un poco. Pero tiene principios muy precisos que se manejan en base al tema de la mayoría, la soberanía, el respeto a las minorías, tema importantísimo y lo vimos en algún momento cuando estudiábamos la ilustración,
la separación y la independencia de los poderes, fundamental en una democracia que exista eso, ¿ya? Los representantes que van a acudir al centro de gobierno para hacer nuestra voz y la corresponsabilidad en general que existe dentro de un país. Los procedimientos, el diálogo, la participación, la construcción de consenso. Es necesario dialogar y generar políticas, leyes o cualquier cosa a partir de consenso, que la gente se reúna, hable y diga, sí, esto está bien, esto está mal, de todos lados que confluyan, no que sean solamente las voces de aquellos amigotes de siempre que digan esto, vamos a hacerlo así, porque eso es dictadura, no es democracia, tiene que existir los consensos. Ya tiene que haber rendición de cuentas, por lo tanto tiene que haber control y la renovación del mandato. No puede haber una permanencia de un presidente hasta que le dé la gana. Tiene que haber una renovación del mandato, tiene que cambiar el presidente. Hay normas para ello, limitar el poder de los gobernantes, el derecho, ya lo habíamos hablado, el derecho a las minorías tiene que ser respetado y tiene que haber reglas específicas para que la gente pueda expresar su disconformidad o los desacuerdos que tengan con relación a lo que esté pasando en el país. Y los valores. Esto lo voy a leer porque es muy importante. Tiene que haber legalidad y respeto, justicia y equidad, libertad e igualdad, responsabilidad y cooperación, pluralismo, tolerancia, paz social y solidaridad. Estos principios, estos valores son fundamentales para que funcione la democracia. Esto en Bolivia lamentablemente no funciona. Lo contrario a todo lo que he leído es dictadura. O sea, ustedes nivelen, equiparen, comparen, hagan todas las ponderaciones necesarias y revisen qué diferencia había con la dictadura de la que había hablado antes con algunas democracias que tenemos ahora. Si son parecidas a las características de la democracia o si no se respetan esto que está aquí en este cuadro, entonces es dictadura. El gobierno de Hernán Siles Suazo, ganador de las elecciones de 1982 ante la apertura de la democracia por el general Guido Vildoso, último presidente de la dictadura, empezó mal. Definitivamente empezó mal. Porque como se aperturó la democracia, se proscribieron, se levantó la proscripción más bien a los opositores permanentes de la dictadura, en este caso la Central Obrera Boliviana. Y la Central Obrera Boliviana nuevamente reaparece como un poder dual, además de que había un parlamento adverso. Vamos a entender un concepto más adelante que es el de la gobernabilidad, que lamentablemente Hernán Siles Suazo no la va a tener. Y nuevamente surge el caos. Hernán Siles Suazo era un hombre bueno, yo lo puedo ratificar, el hombre tenía la mejor de las voluntades. En este periodo, durante la revolución, pudo haber tenido algunos deslices que no lo aproximaban mucho a la bondad, pero en este caso era un hombre bueno, buscaba realmente la recuperación del país y la unidad a partir de la armonía entre los convivientes. Él apeló a sus 3 victorias para considerarse, como dije antes, legal y legítimamente presidente, pero lamentablemente no consideró nuestra historia. Dice Maquiavelo, el gran Nicolás Maquiavelo, quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Y es lo que le pasó a Hernán de Suazo, y no porque no la conociera, sino pensó que él como líder primero, el primer líder que aparece después de 18 años de dictadura, iba a consensuar solamente por ser él, ¿no? Y en esta nueva faceta de su vida, pensó que iba a ser así. Lamentablemente, el desencuentro que siempre existió entre los protagonistas de la democracia, todos los actores sociales que existían en el país, no funcionó, el desencuentro continuó. La figura de Hernán Siles ya no era la misma que el 58. La Central Obrera Boliviana opacó todo el protagonismo de quien sea. No servía ni Hernán Siles ni nadie. La Central Obrera Boliviana era la cabeza unequívoca, es decir, no había cómo equivocarse de que ellos eran los protagonistas de la democracia. Y de alguna manera sí vale la pena considerar eso, porque en todo el periodo de la dictadura, quienes más movieron los procesos en contra de la dictadura fueron los de la Central Obrera Boliviana. Y sobre todo que Hernán Siles Suazo actuó muy tímido ante la prepotencia de la COP y de la oposición en el Parlamento. Vale la pena también destacar eso.
Entonces, el gobierno de Nancy Lesuazo, los sindicatos tenían un poder casi absoluto sobre las políticas gubernamentales. Todas las políticas que el gobierno definía para generar la reactivación del poder del aparato productivo nacional, la Central Obrera Boliviana las vetaba y el país no avanzaba nada. Lo mismo pasaba dentro del Congreso. Esas alianzas que más o menos surgían, al final de cuentas siempre eran vetadas en la calle o en el Parlamento. El Parlamento siempre estuvo adverso a la posibilidad de avance dentro. No deseaban el éxito de Hernán Siles Suazo, necesitaban que él fracase para poder aperturar lo que pasó, las nuevas elecciones y adelantadas. Como el aparato productivo no se reactivaba, esto es un punto que tiene que ver con la economía, se empezaban a gastar los recursos, ¿no? Pero no se producía riqueza. Se gasta plata, pero no hay riqueza. Es decir, esto es déficit inmediato y esto genera unos procesos de inflación. Yo gasto más de lo que tengo, obviamente voy a necesitar cómo cubrir mis deudas y como soy el Estado, puedo seguir imprimiendo billetes, pero ya sin apoyo, ¿no? Entonces, eso va a llevar justamente lo que estoy colocando en el punto siguiente. El Estado empezó a imprimir billetes para mantener circulante en las calles, pero sin apoyo del Tesoro. Y obviamente la inflación fue el resultado lógico. Inflación es básicamente que los precios de los productos suben de una manera descontrolada, no hay circulante con apoyo financiero en las calles, hay papel que circula solamente, que es lo que pasó justamente. Hay especulación, se ocultan las cosas, hay escasez, hay incertidumbre con relación a lo que va a pasar al día siguiente inclusive. Hay un proceso de desdolarización, voy a saltarlo del cheque de gerencia para hablarlo posteriormente, pero ¿saben lo que pasó en la época de la UDP? Como no teníamos apoyo económico, lo que hizo la Unión Democrática Popular de Sánchez, de Hernán Siles Suazo, fue generar una figura económica que se llama desdolarización. Fíjense cómo es el asunto. Eh, yo tengo ahorro en dólares. Tengo en un banco determinado, póngale $10,000 de ahorro, ¿no? Producto de mi esfuerzo, de lo que fuere, pero tengo $10,000, ¿ya? Sucede que este proceso inflacionario va a generar un proceso descontrolado del tipo cambiario del dólar. Voy a buscar un poco este gráfico de acá. Fíjense ustedes que desde el 23 de junio del 62 al 1 de julio del 81, estamos hablando de 20 años aproximadamente, 19 años para ser exacto. En 19 años, el billete de 100 bolivianos era el billete más grande que teníamos, era el de mayor valor, quiero decir. Durante casi 20 años hemos tenido el billete de 100 bolivianos como el más grande. Eso hace notar que existía una relativa estabilidad, no había inflación. La inflación se empieza a manifestar cuando el dinero que tengo no me alcanza para comprar cosas, porque el precio de las cosas sube. Un litro de leche, hasta antes de 1982, cuando sube Hernán Siles Suazo, un litro de leche costaba, pónganle ustedes para dar una idea general, costaba 5 bolivianos, 5 pesos bolivianos. Estamos hablando de pesos bolivianos, que era la unidad monetaria boliviana en esa época. Costaba 5 pesos bolivianos. Durante la época de la UDP y empieza el proceso inflacionario, los precios de los productos empiezan a subir. Eso es especulación. Ocultar y subir precios se llama especulación. Empieza a subir precios y va a costar 10 bolivianos, va a costar 20 bolivianos, va a empezar a costar 100 bolivianos el litro de leche, 200 bolivianos, 300, 500 bolivianos el litro de leche. Entonces yo para comprar un litro de leche voy a necesitar ya no la monedita de 5 bolivianos, sino voy a de 5 pesos bolivianos, perdón, sino voy a necesitar billetes de 100 bolivianos, 5 billetes de 100 bolivianos si es que cuesta 500 pesos bolivianos. Esto es inflación, porque el producto empieza a devaluarse con relación, perdón, el dinero empieza a devaluarse con relación a un producto. Eso pasa con la leche. Pero si quiero cargar mi tanque de gasolina completo, el litro de gasolina costaba entre 50 y 70 bolivianos. Si yo quiero cargar mi tanque lleno, voy a necesitar algo así como 3.500 bolivianos.
Pero si el litro de gasolina empieza a subir, ya no va a costar 50 bolivianos, va a costar 90 bolivianos el precio de gasolina, del litro de gasolina, 200 pesos bolivianos y sigue aumentando por ese tema inflacionario a 500 pesos bolivianos por litro la gasolina. Entonces, si quiero llenar mi tanque, ya no van a ser 3.500 bolivianos lo que voy a ocupar, van a ser 127.000 pesos bolivianos. Ya no voy a poder llevar tres fajitos de 1.000 y un fajo de 500. Voy a tener que llevar fajo de hasta 127.000 pesos bolivianos. ¿Cómo hago eso? Billetes de 100 son más de 100 fajos de 100. Imagínense, mientras hago cola y hay un montón de gente esperando en la gasolinería, empieza el tipo a comprar billete por billete hasta 127.000 pesos bolivianos. ¿Se dan cuenta del caos que puede generar eso? Para evitar eso, el Estado lo que hace es aumentar la nominación del billete. El de 100 ya es pequeño para mis transacciones económicas. Entonces voy a empezar a imprimir billetes de 500 pesos bolivianos. El de 1981, antes todavía de la UDP, el de 500 porque empezó a crecer un poco la inflación, entonces fue necesario el billete de 500 bolivianos, este azul con Eduardo Baroa. Pero seguía la inflación, entonces el 25 de junio del 82, un año después, tuvimos que imprimir el de 1.000 pesos bolivianos, porque ya el de 500 también quedó corto. Entonces tuvimos que imprimir el de 1.000. Pero el 10 de febrero del 84, y aquí es donde estalla ya un poco la crisis económica, la inflación máxima, imprimimos el de 5.000 pesos bolivianos en 1984. El mismo periodo imprimimos el de 10.000 pesos bolivianos y el 5 de junio del 84 imprimimos el de 50.000 pesos bolivianos, el 5 de junio el de 100.000, el 8 de marzo del 84, está mal aquí, este es 84. Ya no nos daba, no nos alcanzaba. Fíjense que hasta este billete de 100.000 pesos bolivianos eran billetes en sí. Estos de acá, estos dos de acá, el rojo y el azul, el de 100 y el de 500 bolivianos, eran impresos por una casa imprenta en Inglaterra, en Londres, Inglaterra. Y estos de acá, el de 1.000, el de 5.000 y el de 10.000, eran impresos por una casa alemana de impresión de billetes, porque eso no se imprimía en Bolivia. Bolivia no tenía esa capacidad. Teníamos que mandar a imprimirlo en otro lado y no nos daban gratis la impresión, había que pagarla. Imagínense el papel billete con todas las medidas de seguridad, es carísimo. Estos últimos dos billetes tuvimos que acudir nuevamente a la empresa inglesa, que eran más baratos, para seguir imprimiendo este de 50.000 y 100.000 bolivianos. Pero después ya no nos alcanzó la plata para seguir imprimiendo, era muy caro imprimir billetes. Así que lo que hizo el Banco Central es emitir estas cosas que se llamaban cheques de gerencia. Estos tres últimos hechos en marzo del 84, por eso le digo este es 84, no es 85, el de 500.000 pesos bolivianos, el de 1.000.000 de pesos bolivianos y el de 5 millones de pesos bolivianos, que fue la locura, fueron cheques de gerencia, que eran unos pedazos de papel bond, ¿no? No era papel especial. En menos de una semana se ajaban, se arrugaban, se rompían, ¿no? Que manipulen 1.000 personas un pedacito de papel bond continuamente, el papel se hace triza. Así eran nuestros billetes, cheques de gerencia, con estas nomenclaturas astronómicas, ¿no? Y uno tenía que cuidarlos al máximo porque se rompían, ya no querían reponerlos, era un desastre total. Entonces, vuelvo al tema de la desdolarización. Yo tengo 10.000 dólares ahorrados en el banco. Entonces, lo que hace el Estado es transformarme esos mis 10.000 dólares en pesos bolivianos. Ellos se quedan con el dólar, el Estado se queda con mis 10.000 dólares y me deja a mí, al tipo de cambio de ese momento, mis 10.000 dólares. Fíjense cómo es el asunto. Este es el tipo de cambio en el momento. Hasta el año, este cuadrito a la derecha, miren, hasta el año 1983, más o menos mantuvo un cierto equilibrio. Del 75 al 79, alrededor de 20 bolivianos, es decir, un dólar valía 20,40 pesos bolivianos.
El 76 se mantuvo, lo mismo que el 78. El 79 subió un peso. Era 25 pesos por dólar. 31 pesos por dólar el 80, 42 pesos por dólar el 81. El 82 empezó a subir 94 pesos por dólar el 82. El 83, fíjense, 348 pesos por dólar. Fíjense la proporción del ascenso. Pero el 84 una locura, 5.158 pesos por dólar. El 84 locura. Fíjense el 85, 582.335 pesos por dólar. Locura, el 85, el 86 batió récord. 1.918.750 pesos por dólar. Volvamos al tema de la desdolarización. Yo ahorré mis $10.000 el año 1978. El dólar costaba 20 bolivianos con 40. El año 84 al Estado se le ocurre el proceso de desdolarización. Se lleva mis dólares y me deja pesos bolivianos en mi cuenta al valor cambiario. Lo que antes costaba 20 pesos por dólar, de pronto va a costar 5.158 pesos por dólar. Era una cantidad enorme de pesos bolivianos. ¿Qué podía yo hacer con esa cantidad enorme? Nada. Comprarme un chicle, comprarme quizás en lo mejor de los casos una bicicleta. Con $10.000 comprarme una bicicleta. Con $10.000 podría comprarme un auto. Pero por el efecto inflacionario, ya no podía comprar nada con ese montón de billetes, porque inclusive el año siguiente mis $10.000 cambiados a 1.918.750 no valían absolutamente nada, ¿no? Ni para chicle, ¿no? Este fue el efecto de la desdolarización. Este, consecuencia, quiebra de la gente, todo el ahorro de sus vidas perdidos totalmente. Miren la columna, del 75 hasta el 85, hasta acá, para que vean cómo se lanza la punta, más o menos controlado. El 85 empieza a subir a 585, 82.000, y el año 86 a la locura de casi 2 millones de pesos bolivianos por dólar. ¿Ya? Esto que viene después lo vamos a ver después. Entonces, obviamente todo esto, caos total. Yo recuerdo las colas en la gasolinera, la gente iba con bolsas negras de basura a comprar gasolina. Y la gente obviamente que iba a estar contando, como yo les decía, esa cantidad de billetes. Tenía una balanza, pesaba los billetes y si más o menos concordaba con lo que debería pesar, los aceptaba. ¿Qué más quería? ¿Qué más quedaba? Y revisar que no hubiese papeles en medio de los fajos de billetes inservibles. Esto se llama hiperinflación, o sea, una inflación loquísima. Normalmente las tasas de inflación rondan en Bolivia en tiempos más o menos equilibrados, alrededor de unos 5 a 6%. Locura es pensar que llega al 100% la inflación, porque no hay más. El porcentaje es hasta 100, es en base 100. Pero ¿saben qué? En el proceso de hiperinflación, por eso se llama hiperinflación, la inflación llegó a 15.000%, o sea, lejos de todo lo imaginado. Así llegó la inflación. Para comprar un chicle tenía que llevar fajos de billetes, así costaban, pero no serían para nada tantos billetes. Hernán Siles Suazo obviamente se desesperó, no creyó que iba a la gente a abandonarlo de esa manera, así que se inventa, la verdad que nunca fue totalmente constatado, pero parece, vamos a decir entre comillas, de un secuestro. En 1984 entran unos grupos civiles armados a Palacio de Gobierno, no Palacio de Gobierno, a la casa presidencial que estaba en la zona de San Jorge, en La Paz. A medianoche lo sacan en pijamas a Hernán Siles Suazo y se lo llevan con rumbo desconocido. Supuestamente es la policía la que se encuentra involucrada en este tema. El Estado moviliza al ejército, es encontrado Hernán Siles con vida y los secuestradores curiosamente son enviados a la Embajada de Argentina donde escapan luego a su exilio, que es la promesa que supuestamente le había brindado Hernán Siles a los secuestradores si lo mantenían con vida.
o bien para que no hablen, nunca se sabe, nunca se supo. Este fue un gesto que buscó justamente generar un clima de cierta compasión por él, de tal suerte que pues, posibilitara distender un poco la tensión enorme que existía. Este, como no pasó nada, como siguió la tensión, provocó una huelga de hambre, se metió una huelga de hambre en la que estuvo 4 días sin comer y solamente tomando agua. Eso se llama una dieta, perdón, una huelga de hambre seca, ¿no? Ni agua, perdón, no tomaba ni agua y tenía cerca de 78 años, o sea que fue realmente cruda la huelga que asumió, pero tampoco le sirvió. La iglesia intervino, los médicos le solicitaron, le rogaron que la abandone, pero no consiguió nada. Inicialmente todos se compadecieron, pero después no pasó nada. Como seguía todo el clima ese que les comento, entonces, abrumado por la falta de apoyo, convoca a elecciones anticipadas. Un año antes de las elecciones tiene que renunciar. Permítame un ratito. Creo que me salté una diapositiva. Aquí debía haber comentado que en esta época previa a todo eso que comenté después, al proceso inflacionario, a las huelgas de hambre y el secuestro, la Central Obrera Boliviana, como les comentaba, se constituyó nuevamente en poder dual y obstaculizaba todo. Si no lo hacía de una manera tácita dirigiéndose al presidente para que anule lo que él pretendía hacer, lo hacía en la calle, con presión de huelgas, paros, manifestaciones, marcha. Estuve en La Paz unos días, me acuerdo, en esa época, y era impresionante que todos los días y todo el día habían marchas por un lugar que se llama El Prado, que es la parte más céntrica de La Paz, la más visitada y paseada. Es una avenida de doble vía con una jardinera al medio, un paseo más bien al medio. En El Prado, esta es la ruta que baja del norte y va hacia el sur. Y aquí a este lado está la que va del sur hacia el norte. ¿Saben qué? Las marchas, una bajaba y otra marcha subía. Una marcha era de los gremialistas, otra marcha era del transporte. Y estaba arriba en el norte o estaba abajo en el sur, otra marcha esperando su turno para salir. Todo el día eran marchas, bloqueos, paros y el país no avanzaba absolutamente nada. Esta situación llevó a que en las elecciones anticipadas de 1985 la derecha se encumbrara. Los partidos que eran contrarios totalmente a la Central Obrera Boliviana, todavía la UDP de Siles Suazo era favorable a la Central Obrera Boliviana, pero ni aún así consiguió su apoyo. Pero en las elecciones de 1985 la gente se cansó, realmente abrumado por el clima de anarquía y caos que se generó, votó masivamente por la derecha. Tanto Hugo Banzer Suárez como candidato por Acción Democrática Nacionalista, como Víctor Paz y Tesoro, candidato del MNR, ambos eran de tendencia derechista. Ambos sumaban más del 70% de los votos reales de ese momento, ¿no? Bueno, 65% de los votos reales. 65% sin contar algunos otros partidos, como por ejemplo este de Carlos Serrata Reich, 4.8%. El de Luis Ocio también era de derecha, ¿no? Y el de David Áñez Pedraza también era de derecha. Llegaban a 70% de personas que votaron por un cambio, no seguir votando por la izquierda que estaba personificada por la Central Obrera Boliviana en cualquiera de sus facetas. Entonces se optó por la derecha y ganó Hugo Banzer Suárez con el 32.83% y fue segundo Víctor Paz Estenssoro. Este fue el resultado de las elecciones. Primero Banzer, después Paz Estenssoro. Pero fíjense cómo es la democracia. Estos caballeros apelaron a un concepto, Banzer y Paz Estenssoro, apelaron a un concepto moderno que se llama la gobernabilidad. ¿Qué significa gobernabilidad? Es la capacidad que tienen los actores políticos, los estratégicos, los importantes, para llevar adelante un buen gobierno. ¿Cómo llevo adelante un buen gobierno? Con un concepto que es la gobernanza, es decir, que se me facilite, se allane el camino para que todas las leyes que ellos
los del gobierno tengan intenciones de sancionar, pasen, sean consolidadas, sean aplicadas. Eso es gobernabilidad. Que ni el Congreso ni la Central Obrera Boliviana, que nadie me imposibilite la emisión de leyes necesarias para hacer algo por el país. En Bolivia, por ejemplo, en el Congreso, porque este es uno de los puntos neurálgicos al que hay que atacar, en el Congreso donde se pueden trabar las leyes, así les Suazo le trabaron absolutamente todo, se necesitaba 2/3 de los votos para emitir leyes. Hoy, gracias al MAS, solamente con mayoría simple, la mitad más uno es suficiente. Entonces, ¿cómo hago para contar con esos votos para la gobernabilidad? ¿Cómo la consigo? Acá está. ¿Cómo conseguirla? Fíjense que en las elecciones nacionales del año 2009, el MAS arrasó. 65% de los votos obtuvo el MAS de un solo saque. Primera vuelta, 65%. ¡Qué locura, caramba! Nunca en la historia boliviana alguien había ganado con tantos votos, 65%. Entonces, ¿cómo consigo esa mayoría suficiente como para que todas las leyes que pretendo sacar salgan sin problema, obteniendo esas mayorías? Fíjense la parte azul, toda esa parte azul votó por el MAS. La parte roja era Tuto Quiroga, el candidato de la Convergencia Nacional. La parte roja apenas ganó Tuto Quiroga en ese año, un desperdicio. Tuto Quiroga es uno de los mayores estadistas que tiene este país y en ese año no consiguió absolutamente nada. Ni al 20% creo que llegó. Entonces, una forma en la que se puede conseguir gobernabilidad es obteniendo mayorías abrumadoras como la hizo el MAS en el año 2009. Es un ejemplo, no estoy adelantándome al tema. Otra forma de conseguir gobernabilidad es haciendo alianza con otros países, con otros partidos políticos, perdón. Fíjense, como les había comentado acá, ADN y el MNR, entre los dos tenían ya el 65%. Si sumo a los otros partidos que se sumaron a estos dos partidos, teníamos cerca del 70%, mucho más de lo que obtuvo en su momento el MAS, porque hubo un acuerdo entre partidos. No sacaron votos suficientes para tener esa mayoría para aprobar leyes, pero sí aliándose, todos los diputados y senadores de ese partido votaron por lo que el gobierno diga, ¿ya? Porque el gobierno era Banzer o era Paz Extensoro, que eran los dos primeros que habían ganado esas elecciones. Y la otra, comprando conciencia. Yo tengo 50%, 55% de los electores, de los parlamentarios, pero para los 2/3 necesito 60, 60% del parlamento. ¿Cómo hago si solamente tengo 55%? Compro diputados. Y no saben lo fácil, lo barato y la oferta que hay de diputados en el Congreso. Quien más, quien menos, todos tienen su precio. País corrupto este. Y se empezó a comprar conciencia. Es decir, es una forma, ¿no? A miembros de otro partido, por ejemplo, a ver, de la UCS, vengan ustedes, ¿cuántos aquí tienen? De Comunidad Ciudadana, ¿cuántos aquí tienen? Voten por nosotros. Comprando conciencia es la otra forma de conseguir esas mayorías que posibilitan la gobernabilidad. Lamentable y tristemente, esa tercera es una práctica muy usual y fue práctica muy usual toda la historia boliviana. No es que sea un invento de los que sabemos. Siempre se hizo esto y es una vergüenza realmente que hasta ahora no podamos erradicarla. Entonces se da el primer pacto por la gobernabilidad. Víctor Paz Estenssoro y Hugo Banzer Suárez, o al revés, porque el primero fue Víctor Paz, digo, Banzer, Hugo Banzer ganó las elecciones, Paz Estenssoro fue el segundo, firman un acuerdo que se llamó el Pacto por la Democracia. ¿Qué dice ese acuerdo? Primer punto y más increíble, y ahí está, digamos, la expiación que hizo Hugo Banzer Suárez del septenio que vivimos en la época de dictadura, y fue un gesto realmente muy, muy honorable, fue un gesto realmente con sanas intenciones de solucionar los problemas del país. Hugo Banzer ganó las elecciones, él fue el primero, pero pese a eso, como la decisión final por la cantidad de votos, cuando no hay mayoría absoluta,
la decisión de definir el presidente nace del Congreso. En esa época no había segunda vuelta. El Congreso definía entre los dos primeros quién iba a ser presidente. Entre los tres primeros se definía. Hugo Banzer Suárez definió que le iba a dar todo su apoyo a Paz Estenssoro para que él sea, Paz Estenssoro, sea presidente del país. Y Banzer no pidió absolutamente nada a cambio, ni una pega siquiera. Por eso siempre se ha hablado de él en este periodo, el año 1985, como la respuesta lógica a la curación de su conciencia por el septenio que hubo durante los tiempos de dictadura. De esa forma, se genera esa mayoría abrumadora dentro del Parlamento, Banzer y Paz Estenssoro ya 65% más los otros 70%, y esa mayoría abrumadora allanó el camino para que se genere esta cosa que se llama la gobernabilidad. Ahora, esta gobernabilidad va a propiciar justamente esto que vamos a llamar el neoliberalismo. Recuerdo que en algún momento un escritor, un opinador del periódico, puso un titular algo parecido como este, no lo recuerdo exactamente, por eso lo traje a colación, decía, como en el circo, ¿no? O como en cualquier presentación de un show. Ahora con ustedes, el neoliberalismo. ¡Bravo! Aplaudía la gente. En este caso no aplaudió nadie. Se emite en el año 1985, unos 3 meses después de la asunción de Paz Estenssoro al gobierno, un decreto supremo con el número 21060. Ese número 21060 se lo tienen que grabar en la memoria porque es el número mágico. Este número consiguió arreglar el país de un solo saque. ¿Qué es lo que hace el neoliberalismo? El neoliberalismo apuesta a la privatización, ¿no? Por cuanto considera que el Estado es pésimo administrador de la empresa, ¿no? Necesita gente privada para que funcione una empresa, gente que tenga interés en su capital. Hay un dicho que dice, cuando algo es de todos, al final es de nadie. Las cosas del Estado son de todos, pero como les digo, al final es de nadie. Nadie se responsabiliza. Mientras ese algo está funcionando bien, ay, es mío, yo hice, yo participé. Pero si esa cosa está mal, no, es de este lo hizo, no, yo no hice nada. No, todo el mundo se niega su propiedad. En cambio, el privado no. El privado asume en las buenas o en las malas, porque es su capital, es su trabajo, su esfuerzo. Entonces se apuesta a la privatización. Aquellas empresas que estén funcionando mal, privatizarlas. Eso hace el neoliberalismo. Este, Se restauran los precios de los mercados. Recuerden ustedes que la inflación hicieron que los precios se desborden, ¿no? No solamente en torno al tema del papel billete, sino al precio real, porque al tipo cambiario de costar $2 un litro de leche empezó a costar $10, porque el proceso inflacionario es eso, la especulación hace que las cosas suban de precio. Entonces se nivela, se reduce y se regula, se controla el precio de los productos, se libera totalmente el comercio exterior, que entre lo que sea de afuera, ¿no? Es un poco en detrimento de lo que es la industria nacional, pero de manera inicial para nivelar el costo de los productos que ya hay en el mercado, es necesario tener productos que hagan competencia y solamente se podían conseguir del exterior, por lo tanto, las importaciones, perdón, aumentan sustancialmente, pese a que después se va a apostar a la exportación como fuente de generadora de riqueza para el país. Se genera todo un paquete de leyes que tiendan a preservar, a cuidar, a defender la inversión particular de los privados. ¿Ya? Entonces, se dan las garantías suficientes para que la propiedad y el esfuerzo empresarial sirva. Inclusive se va a regular favorablemente para la empresa privada el tema fiscal, es decir, los impuestos van a reducirse en función al tipo de trabajo que desempeñan y a la, a la, a lo, al área laboral que genera, o sea, los trabajos que pueda generar. Y por último, y esta es una parte clave, el Estado se va a reducir. Aquello que sea deficitario se cierra. Empleado público que no esté generando trabajo se va. ¿Ya?
Hay un tema, hay un punto neurálgico acá que es el de los supernumerarios. Todas las oficinas públicas deberían tener un número mínimo de personas para funcionar bien. Si tienen más de ese número, porque eso está científicamente establecido, si tienen más de ese número, se llaman supernumerarios. Gente que no está haciendo nada, pero como el partido tiene un compromiso con ese militante que llevó banderas, tiró cohetes, bloqueó, que yo, qué sé yo qué hizo, le chupa las medias al jefe, a ese le tengo que dar un pago, entonces lo pongo de ayudante del portero, digamos, ¿no? Ayudante del portero, no sé para qué serviría, pero ya, está ahí. El neoliberalismo anula todos esos cargos que son excedentes, que no sirven para nada y que están gastando plata de manera inútil. Hay un economista muy famoso, Jeffrey Sachs, que es el que generó una conceptualización muy clara con relación al neoliberalismo y lo establece de esta forma para que nosotros podamos entender los, los cortos de entendimiento, donde me incluyo, cómo es que funciona el neoliberalismo. Él dice que el neoliberalismo es como una probeta. Esto es una probeta. Los que han llevado química y en laboratorio conocen, esto es una probeta. Esta probeta es el empresariado privado. ¿Ya? Aquí está todo el empresariado privado. ¿Qué hace el neoliberalismo? El neoliberalismo hace de que todas las condiciones jurídicas, económicas y sociales se conviertan en capital y se inyecte acá, a este tubo, a esta probeta. K es capital, así se abrevia capital en términos económicos para las fórmulas económicas matemáticas, se utiliza la letra K para definir capital, plata. ¿Ya? Entonces, se inyecta plata a esta probeta, a la empresa privada, toda la necesaria, harta plata, a ellos, no al pueblo que está aquí abajo. Miren, aquí está el pueblo pidiendo plata, plata. No, señor. El neoliberalismo carga plata aquí y obviamente se encierra ahí, se encierra acá, no cae acá. Pero ¿cuál es la idea del neoliberalismo? Va a llegar un momento en que tanta plata que se acumula más la productividad que genera la empresa privada va a provocar que esto empiece a rebalsar. Esta probeta empieza a rebalsar. Todo lo que rebalsa va a caer acá, al pueblo, y el pueblo se va a hacer beneficiario de lo que rebalsa. En un sistema neoliberal perfecto, no es poco lo que va a rebalsar mucho, debería rebalsar mucho, porque a mayor cantidad de capital inyectado al sector privado, los márgenes de ganancia del sector privado, que también son cuantificados científicamente, esto es lo que debería ganar un privado de acuerdo a estas condiciones, inversión, impuestos y todas cosas, esto es lo que tiene que ganar. Pero ¿qué pasa cuando el sistema neoliberal, es que es bueno el neoliberalismo, nada más que cuando se envicia, cuando se llena de imperfecciones, pasa lo que les voy a comentar. ¿Qué pasa? Pasa que ese margen de ganancia de la empresa privada, que debería ser este tamaño, la empresa privada, y eso es el terrible problema del dinero, la empresa privada se llena de más ambición. Este margencito, que es buen margen, lo quieren el doble, lo quieren el triple, lo quieren el cuádruple, lo quieren inmensamente grande. Entonces, este capital que entra acá va a seguir llenando la probeta, pero la probeta en este sistema viciado va a empezar a crecer. Entonces, entra capital, se produce riqueza, sube el dinero para empezar a chorrear, pero no chorrea, porque esta probeta va a continuar creciendo y va a seguir generando esas paredes para que impida el chorreo de la plata. Para mí fue clarísimo, espero que para ustedes también. Eso es lo que hace el neoliberalismo. ¿Qué más? ¿Qué más pasó? Esta cosa que vimos acá es desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político, ¿qué es lo que hace el neoliberalismo? Esto ya no es el neoliberalismo porque es solamente económico. Esto es lo que hace Víctor Paz y Tensoro con Hugo Banzer Suárez como abanderados del neoliberalismo. ¿Qué es lo que tengo que hacer complementariamente a las medidas políticas, a las medidas económicas, perdón? Recuerden que Siles Suazo trató de implementar una serie de medidas políticas y no le funcionó porque le pusieron trabas en todos lados. ¿Qué es lo que hizo Paz Extensoro? Consiguió la gobernabilidad en el Congreso, de esa manera se liberó de la oposición en el Congreso, pero quedaba el problema de la Central Obrera Boliviana.
¿Cómo lo solucionó? Los máximos dirigentes de la Central Obrera o fueron desterrados, botados del país, o fueron encerrados, ¿ya? Cárcel. Ante el menor indicio de protesta se lo declaraba, porque la ley, el decreto 21060 indicaba eso. Si ante el menor indicio de protesta hay líderes que son los que están generando ese ambiente, se los vota o se los encarcela, porque están generando un clima de inestabilidad política y social, ¿no? Eso, ¿no? O afuera del país o a la cárcel. Mira que ahí está la manifestación y posiblemente estos de la primera fila hayan estado ya o fuera del país o encarcelados. Este, hay una anota aquí Cambacoya, porque fue una cosa interesante cuando no, ni siquiera es encerrado, no me refiero a cárcel necesariamente. Miren lo que hacían. Ante algún indicio de protesta, al dirigente que es Colla, al del occidente, lo enviaban a unos cuarteles que estaban en la frontera de la zona oriental. El más usual era en la zona de Pando, que se llama Porvenir. Hay un cuartel ahí. Otro en el norte de La Paz, que es la zona tropical de La Paz, en una zona que se llama Ixiama. Allá los llevaban. ¿Qué había en esos lugares? 40 grados de temperatura, mosquitos del tamaño de un avión, bichos de todo tipo, calor infernal, como mencioné. Allá mandaban a los dirigentes paseños. Además que lejos de todo tipo de comunicación, no estaban presos, estaban aislados, total y absolutamente aislados en un ambiente totalmente hostil al origen de ese dirigente. Y al dirigente Camba lo llevaban al otro lado. El lugar más común era un lugar en plenas faldas del Cerro Sajama, el más alto de Bolivia, que se llama Curahuara de Caranga. Allá se los llevaban. 20 grados bajo cero de temperatura, bueno, no tanto, 5, 6 grados, 10 grados bajo cero, creo que no aguanta más el cuerpo humano, ¿no? Allá se los llevaban. También en medio de la nada. Solamente como anécdota, eso es lo que se daba en esa época. No estaban presos, estaban allá, ¿no? No había cómo volverse, no había nada que hacer. Son cuarteles a los que solamente los camiones del ejército, eventualmente una avioneta podía ir. Pero no solamente anuló a la Central Obrera Boliviana, sino ese paquete, el Decreto Supremo 21060, congeló los salarios y los sueldos, ¿ya? Es decir, no había movilidad, no había aumento. Cada año la Central Obrera, la política monetaria establece un incremento salarial anual. En este caso, hasta nuevo aviso, no habían incrementos, de tal forma que pudiese estabilizarse la economía nacional. Se disolvieron todas las empresas públicas y con ello se redujo sustantivamente los empleos. O sea, lo voy a poner de este otro punto. Al cerrar las empresas públicas, aumentó terriblemente el desempleo. Habían ejércitos de desocupados. Uno de los sectores más perjudicados fue el sector minero. El precio del estaño cayó abruptamente también, no valía casi nada, las minas eran totalmente deficitarias, había un montón de mineros explotando un mineral que no servía para nada. Entonces, el neoliberalismo cerró las minas y dejó sin trabajo a ejércitos de mineros. Para ello, el gobierno se ideó un proceso que llamó la relocalización minera, es decir, al minero se lo llevó al Chapare, ¿no? Para que trabaje en agricultura, donde sí hacía falta. El Chapare es una zona muy rica, la tierra es muy beneficiosa, es muy productiva. Entonces, donde hacen falta agricultores, allá los voy a llevar. Cochabamba, por tradición, es el departamento agrícola del país. En una época se llamó el granero de Bolivia, porque de allí se producía todo lo necesario para alimentar al país. Chapare es una zona muy interesante para trabajar frutas, verduras, ¿no? Todo lo necesario para alimentar al país y para exportar sobre todo. Pero aquí, que los mineros llegaron al Chapare con
el pensamiento lógico, pues, del poder dual, de la izquierda revolucionaria, del comunismo. Recuerden que la tesis de Pulacayo es comunista, 100%, la toma del poder por los obreros, eso es comunismo. Entonces no fueron pues a sembrar ni bananas, ni papaya, ni piña, fueron a sembrar coca. Y de allí surge un dirigente minero, no, un trabajador minero que se convierte en el más importante dirigente cocalero del Chapare. Ustedes saben de quién hablo. Y el otro punto del neoliberalismo es la libre contratación de la fuerza de trabajo. Esto es terrible, pero fue inevitable en su momento. Cuando yo contrato a alguien en un estado natural de derecho, tengo que contratarlo por un tiempo determinado, ¿no? Mínimo un año. Y desde el primer día goza de los beneficios sociales propios de un trabajador. Caja Nacional de Salud, ¿no? Aportes a las AFP para su jubilación. En este sistema de libre contratación, yo lo contrato únicamente por 3 meses y por tanto no tiene derecho ni a caja ni a AFP porque no es trabajador definitivo, es un trabajador por 3 meses, trabajador provisional. Si me rinde, lo vuelvo a contratar, ya, para que se quede. Pero si no me rinde, lo voto. Y no tiene derecho a indemnización ni a nada porque solamente estuvo 3 meses. Al cabo del año empieza a recibir indemnización. Entonces, como solamente estuvo 3 meses, y digamos que me salió bueno, lo vuelvo a contratar, pero lo puedo volver a contratar por otros 3 meses. Y así tenerlo todo el tiempo y sin pagar AFP, sin pagar Caja Nacional de Seguro y sin acumular meses para el aguinaldo. Negocio redondo para la empresa, pésima situación para el trabajador, pero como no hay más, me tengo que adaptar para poder tener lo mínimo para subsistir. De eso se aprovecha también el neoliberalismo, pero fue una medida necesaria. Consecuencias del neoliberalismo. Hay dos partes. Una que es positiva, realmente es positiva, y otra parte que obviamente es negativa. La primera consecuencia fue el espectacular éxito que tuvo la política neoliberal para la estabilización económica. El déficit fiscal, es decir, lo que perdía el Estado de plata, pasó de 27% a un 2% nada más, ¿ya? Del Producto Interno Bruto. Bajó ese déficit, esa pérdida de plata al Estado abruptamente. Una belleza fue en ese sentido. Se detuvo la inflación que era del 15.000% a solamente el 11% anual. Controlable. Belleza de inflación. Hermosa inflación si ustedes quieren. ¿Ya? Porque de 15.000 en 2 años bajó de 15.000 a 11%. Magia, honestamente, pregunten a cualquier economista, magia realmente. Y se reactiva obviamente el aparato productivo. Puse aquí en pantalla estos 3 billetes, que son los billetes que estaban acá, recuerden ustedes, estos billetes de acá, de nominación de 500.000, 100.000, qué sé yo, que el gobierno del neoliberalismo los aprovecha porque no era justo votarlos, ya estaban ahí, estaban circulando, pero los sella, fíjense que tienen un sellito acá. Lo que costaba 50.000 pesos bolivianos se convierte en bolivianos, ya no son pesos bolivianos, sino bolivianos. Este de 50.000 va a ser de 5 centavos, esa C de centavos, 5 centavos. El de 100.000 pesos, ya cheque gerencia, va a costar 10 centavos, va a valer 10 centavos y el de 500.000 va a valer 50 centavos. Se reducen 6 ceros en cada nominación, se le da estéticamente inclusive se le da una condición mucho más estable y beneficiosa para el manejo económico y financiero del dinero sobre todo, y increíblemente el Estado empieza a generar crecimiento a partir de esto. El crecimiento normalmente ronda el 3 al 4%, hubo un año posterior a este neoliberalismo que llegó a casi el 5%. Bajo condiciones poco beneficiosas, ¿no? Crisis financiera, baja de precios de hidrocarburos, pérdida del precio del estaño. En esas condiciones se generó crecimiento favorable gracias a este modelo. La otra cara de la moneda, abusos de poder. Eh, Era abusivo. Este gobierno fue abusivo. Pero hay que entenderlo a la luz del bien mayor.
Yo entiendo que es difícil, mucha gente sufrió mucho, mucha gente padeció, mucha gente tuvo que irse del país porque no les dio las condiciones para sobrevivir este modelo. Hubo mucho desempleo, hubo muchísimo desempleo, ya se lo mencioné, cierre de minas, cierre de empresas públicas, privatización de empresas, ¿no? Alza del costo de la vida, todo empezó a encarecerse, era notorio a partir de la regulación financiera que se dio y se amplió la brecha económica entre pobres y ricos. Hubieron muchos más ricos y hubieron muchos más pobres y se hizo mucho más grande esa distancia entre uno y otro. Conclusiones. Paz Estenssoro, cuando lanza su discurso al 21060, dijo la primera frase: Bolivia se nos muere. Creo que eso resume absolutamente todo lo que hizo en este decreto. Y no deja de ser una exageración, o sea, no es una exageración, quiero decir, no deja de ser una realidad. El país está en una situación al borde de la muerte, crítica, realmente crítica. En una parte del discurso dice la inflación, la hiperinflación, el virus que entonces atacaba de preferencia a los pobres, desempleados, jubilados y asalariados, había que pararla. Lo más importante era la economía, no era la salud, estábamos abocados a otra cosa, ¿no? Y había que resolver este problema. Hizo un programa con enorme costo social, costó, como les digo, pobreza, desocupación, abusos, fue un costo social enorme, pero todos los historiadores y todos los economistas, todos coinciden que, bien o mal, era necesario hacerlo. Y Paz Estenssoro lo dijo: a mí me contrataron por una cosa, que es gobernar, y estoy gobernando, y este país lo consolidó. La figura Paz Estenssoro, les guste o no les guste a los detractores, es quizás una de las más emblemáticas y puede ser considerado uno de los mejores estadistas que tuvo nuestro país. En el 52 encabezó una revolución medio hacia la izquierda que transformó al país, lo modernizó y lo mandó hacia el siglo XX en serio. Y el año 1985 hizo lo opuesto a lo que hizo el 52, pero el resultado fue similar. Lo volvió a la vida, volvió al país a la vida. Listo, buenazos. Tienen el texto, léanlo, analícenlo, vean el video, comparen y me trabajan todo lo que esté en la plataforma. Les agradezco mucho y nos vemos para el siguiente tema.